Un gusto poder saludarlos nuevamente, amigos. Bienvenidos a una nueva edición más de Análisis Semanal con José Valdés. Hay muchos temas interesantes de los cuales hablar para esta semana, así que comenzamos. Creo que uno de los temas de los que más se habló, de hecho a partir del fin de semana anterior, fue la visita de MrBeast, este famoso youtuber, bueno, uno de los más grandes youtubers en este momento en la plataforma, con su número de suscriptores y una gran fama, al menos alrededor de toda la gente que está muy pendiente de lo que sucede a través de las diferentes plataformas sociales. Visitó El Salvador meses atrás o semanas atrás, anduvieron algunas fotografías y todavía no sabíamos qué era lo que había hecho MrBeast acá en El Salvador, y hoy por fin lo supimos. Se dio un poco de polémica alrededor de esto que sucedió, pero hablaremos en este momento un poco más al respecto. Miren, y es que la polémica realmente se dio en una discusión un tanto filosófica, podemos decirlo así, en el hecho de que MrBeast vino a hacer una labor social y bueno, hubo cierta fricción respecto a lo que vino a ser un youtuber o que lo debería haber estado haciendo el gobierno. Pero lo cierto es que tanto el gobierno lo ha estado haciendo como gente benéfica, filántropos como MrBeast vino y también lo hizo. Entonces, creo que más el hecho de separar las cosas de lo que venga a ser un privado o venga a ser el gobierno en general, que debe de hacerlo porque es su deber, es una cuestión de dos. Y es algo que se ha hablado también en muchísimas ocasiones, o yo al menos lo he mencionado en algunos programas, en otras entrevistas, y es que el sector público con el sector privado, al final del día deben trabajar en conjunto para beneficio de todos, porque es un ecosistema en el que vivimos y es así como deberíamos de convivir. Eso sería el sentido común, creo que sería lo más fácil para todos de comprender. Sin embargo, pues cierta gente dentro de la oposición y tal vez algunas otras personas siguieron el juego y venía el punto de que MrBeast vino a hacer algo que el gobierno nunca había hecho, entre comillas, porque tocó salir y recordarles que el presidente ya había regalado más de 250 casas. No se las dio a las personas a crédito para que las pagaran. Hay que dejar claro eso, no fue eso, no se les financió, se les regalaron las casas a personas que habían quedado en una situación muy vulnerable después de 2 tormentas que azotaron el país en momentos en el que también teníamos el COVID y esa otra emergencia también estaba en el país. Entonces, lo de MrBeast, el video en general habla de 100 casas que él regaló en toda América Latina en general. En El Salvador únicamente fueron 16. Y obviamente, por el hecho de la construcción de casas, él no solo podía venir, escoger un lugar o comprarlo y decidir hacer las casas y regalarlas. Tenía que seguir un proceso porque también había que hacer una escrituración, y eso lo hizo de la mano de cada gobierno en los países que visitó. Y obviamente también fue el caso de El Salvador, quien facilitó todo el hecho de que pudiera regalar las casas, los lugares, cuáles eran las personas necesitadas, etcétera. Incluso anduvo rodando una información de que esas casas que él ya había regalado ya las estaban vendiendo, cosa que era falso. La ministra, y ahí podemos ver, de hecho me agradó muchísimo que en redes sociales la gente de redes de comunicaciones del Ministerio de Vivienda se dedicó a desmentir esto en muchos tweets o muchas publicaciones que la gente decía, miren, ya las están regalando, que no sé qué, etcétera. Yo vi la publicación, pero me pareció un poco tonto ver que alguien estuviera vendiendo ya una de estas casas y con ese nivel de descaro. Podemos creerlo porque el salvadoreño es como es. No todos, pero... y nos la pudimos creer muchos. Pero había que esperar para ver qué era lo que sucedía. Al final, pues, les repito, se desmintió esto. Las mismas redes del Ministerio de Vivienda se dedicaron a decir, esto es falso, esto tiene una llave para que las casas no las puedan vender en los próximos 20 años. Pero, pues, siempre la información, y por eso estamos acá, para desmentir esa clase de información que atraviesa las redes de forma rápida, y a veces nos quedamos únicamente con lo que vimos superficialmente y no con la información de fondo. Conclusión de esto: 1. Esperemos siempre toda la información de las fuentes oficiales. 2. Qué bien que alguien venga acá a regalar casas y a cambiarle la vida a otras personas. Excelente. La gente que criticó al final que las casas que había regalado el presidente Bukele, las más de 250 casas que regaló, era con dinero, con fondos públicos y no con dinero de su bolsa, a diferencia de MrBeast. Déjenme decirles que tienen razón. Era con dinero y fondos públicos. Fondos públicos que antes no eran utilizados para estas causas,
sino para comprar vinos, para comprar alcohol, para comprar puros, para mandar a modificar señoritas. Y eso era lo que se hacía con el dinero de los salvadoreños. Entonces, la diferencia en este momento es que el dinero de la población sí se está utilizando para esta clase de obras. Y no vienen a competir contra privados, o privados vienen a competir con lo que hacen los gobiernos. Probablemente en muchos otros países donde MrBeast regaló casas, ningún gobierno se ha dedicado a hacer casas y a regalárselas a la población. Entonces, lejos de una polémica que se pueda generar a esto, creo que como salvadoreños deberíamos sentirnos felices todos de que el gobierno está trabajando por esto y privados vienen a trabajar también por darle vivienda digna a más salvadoreños, que por la deuda histórica que tiene este país es un número inmenso de personas que necesitan casas y se sigue trabajando en esto. El Salvador está en alerta roja. No solo por las lluvias en este momento, probablemente ya salimos de la primera alerta roja por lluvias de este año, probablemente a futuro entremos nuevamente en otras alertas rojas por lluvias, que es el sistema de protección civil quien define los grados de las alertas, los colores por los que se definen, pero en este momento ya estamos en alerta roja por el tema del dengue y no somos el único país que está en esto. Vean esto también que ha sucedido en Honduras. Ya se empiezan a ver casos en otros países en América Latina y creo que es el mismo hecho de este calor enorme que ha estado haciendo anormal este año y las fuertes lluvias que se están viniendo. Yo de hecho yo recordaba que llovía y era momento en el que los zancudos tenían que desaparecer, se iban porque los criaderos de zancudos no duraban. Lejos de eso, lo que ha sucedido es que ha aumentado. Entonces, habrán cuestiones en este momento fuera de lo normal en el ecosistema que tenemos que están generando este tipo de epidemias que se están generando, como repito, en otros países. Honduras ya tiene este problema. En México se están viendo también casos severos de dengue. Y ya se inició toda una campaña de fumigación masiva en la que se han incorporado Fuerza Armada, se ha incorporado Protección Civil, obviamente, que es quien lidera esto. Los REOs en fase de confianza, la DOM también ha incorporado personal para las tareas de fumigación, obras públicas, por supuesto, que siempre ha estado presente en todas las emergencias en el país, con su maquinaria, con el equipo, con la logística, etcétera. Un enorme trabajo que se ha dedicado a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, hemos visto lo que ha hecho en el centro histórico también de San Salvador. Y ahora estamos con el tema del dengue. Por ahí vimos una publicación de una señora expresidenta de la Asamblea Legislativa diciendo que eso nunca había sucedido en los gobiernos del profesor o incluso del prófugo nicaragüense, pero acá tuvimos emergencia toda junta: dengue, chikungunya y zika. Eso fue horrible. Yo me pegó y ni les cuento porque quienes lo vivieron era una experiencia terrible, horrible. Tuvimos todas esas emergencias juntas. Fue una de las peores emergencias acá en El Salvador porque tenías a los pequeños zancudos haciendo desastres en el país y ahora se están incluso utilizando helicópteros. Podemos ver cómo se ha estado utilizando todos los recursos del Estado para fumigar hasta el último rincón de El Salvador. Así que la emergencia continúa. Hagamos todos la labor. Digámosle a nuestros familiares que acaben con los criaderos de zancudos, que nos protejamos lo más que podamos para que esta emergencia no se incremente, porque el problema no son los casos, al menos que se puedan presentar, de infectados. El problema son los casos graves que puedan llevar. Y recordemos, el dengue es una enfermedad mortal que puede acabar con la vida de las personas. Así que si esto no lo controlamos entre todos, se puede convertir en un problema de nación. Así que hemos visto cómo en este momento, incluso las autoridades, las instituciones de seguridad pública en este momento han cambiado de armas. Y lo que están haciendo es fumigando a nivel nacional. Concienticemos también nosotros a nuestros familiares, a nuestros conocidos, porque esto es tarea de todos. Creo que este tema, yo no he visto que se hable mucho al respecto. Se suma, de hecho, a los despidos que se da dentro del Ministerio de Cultura, y es que también se anuncia el cierre de las casas de la cultura a nivel nacional. Déjenme decirles que yo trabajé con una o dos casas de la cultura en tiempo pasado, cuando yo veía que no hacían nada y había algo que hacer, y eran lugares realmente hasta deprimentes. Probablemente no todos,
pero sí la enorme mayoría, en la que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que esta gente hacía ahí. En teoría anunciaban cursos de música, anunciaban cursos de piano, de guitarra, y déjenme decirles, yo le tuve que regalar pupitres, escúchenlo bien, yo tuve que regalarles pupitres a la Casa de la Cultura de un municipio en la que estudió uno de mis sobrinos, y cuando yo llegué a ver como su segunda clase, los tenían sentados en unas sillas plásticas. Estamos hablando de 2016-2017. Entonces estabas con tu cuaderno en una silla plástica, donde no tenías ni siquiera dónde apoyarte, y prácticamente no te daban clases ni nada. Creo que había danza, y al final de lo que servía era una cuestión donde algunos instructores, algunos profesores de ahí, lo que trataban de hacer es buscar novias con la gente que llegaba ahí, o buscar novios con la misma gente que estaba ahí. Era otra cosa menos una casa de la cultura, porque tú no veías labores realmente de cultura, porque no funcionaban para eso. La verdad es que era parte de la misma fábrica de empleos que se inventó el FMLN para tener más votantes y para tener una estructura a la que podía acudir en tiempo electoral. Así que al final del día creo que los despidos, que no es una alegría para nadie que despidan a personas, pero muchas de ellas realmente no estaban haciendo la labor que debían hacer. Y por supuesto había que reestructurar toda la parte financiera. Es lo que se está haciendo. Por eso hemos visto cómo ahora se ha subido la recaudación de impuestos en El Salvador y se está buscando maximizar el uso de los recursos en el país. De eso voy a hablar un poquito también en las noticias en corto, porque también la Asamblea Legislativa dio a favor para algo que les voy a contar en las noticias en corto. En consecuencia, las casas de la cultura, se cierra todo ese círculo vicioso que había ahí, que realmente de cultura, créanme que cuando apareció esto y la gente de cultura que me venga a mí a decir, porque he conocido mucha gente que estuvo involucrada en el gobierno del FMLN con el tema de cultura y que vengan a querer hablar de moral. Esta es la gente que menos puede venir a hablar de moral, y se lo puedo decir a cualquiera de ellos en su cara, porque hay un ego y una envidia tremenda en ese rubro, creo que como en muchos otros. Pero en el tema de cultura, esta gente es temática, es terrible tratar con ellos. Así que yo lo que esperaré es que pues, la estrategia de cultura se amplíe, se amplifique aún más y se lleve la cultura como de verdad se debería de llevar hasta el último rincón de este país, porque es uno de los pilares fundamentales en la estrategia de seguridad. Definitivamente enseñarle a nuestros jóvenes más sobre cultura de verdad, va a ayudar a crear una generación mucho más educada y mucho más avanzada en El Salvador, que es lo que de verdad necesitamos desde hace décadas. El presidente ha felicitado, obviamente nuestro presidente Nayib Bukele, ha felicitado al pueblo estadounidense por el Día de la Independencia, que ha sido ayer o hoy, si aún está viendo este video, que lo estoy subiendo jueves para que ya el viernes usted pueda disponer de él. Los ha felicitado y les ha dicho que comparte los ideales. Esos ideales, no los de hoy, no los ideales que Estados Unidos tiene en este momento, sino los de 1776, cuando Estados Unidos declara su independencia. Entonces, y aquí vendrán otro tipo de críticas, porque al hombre lo critican por todo, por nada y por si acaso. Y déjenme decirles algo. Algunos dirán, sí, pero está de la mano con China y le está dando un estadio y le ha dado una biblioteca. ¿Y cómo es que ahora está con Estados Unidos? Que se defina si es con China o con Estados Unidos. El Salvador es un país pequeño que obviamente no está luchando por supremacía entre países. Y lo que está haciendo, de hecho, es buscando los mejores tratos para El Salvador. Y siendo un país que busca la supervivencia internacional con estas potencias que se pueden entrar en guerra en el momento que ellos quieran, nosotros estamos trabajando con China y estamos trabajando con Estados Unidos. Con los dos de la mano perfectamente, porque ellos también trabajan de la mano. Y déjenme decirles algo, muchos sabrán del pleito este que se tiene la China continental, la China con la que tenemos relaciones internacionales acá en El Salvador y con las que se rompieron anteriormente, que era con Taiwán, con China, Taiwán. Pues déjenme decirles que de China a Taiwán, el máximo compañero o el máximo país donde ellos realizan transacciones comerciales es con China continental. Entonces, si estos países que en teoría se odian a muerte porque su independencia y estos no quieren que estos sean los soberanos y por estos los tienen rodeados, etc. Pero a la hora de hacer negocios, las cosas cambian.
Y eso es lo que ha hecho El Salvador y es lo que el presidente entiende perfectamente. Que a la hora de hacer negocios, nosotros le damos la mano a Estados Unidos porque queremos hacer negocios y él se los ha dicho. No queremos caridad, queremos hacer negocios con ustedes. Y le da la mano a China, con quien también les ha dicho, ¿saben qué? Queremos hacer negocios. Porque quien quiera comprarme en mi tienda o quien me quiera vender, bienvenido. Por eso no tenemos ningún problema. El Salvador ha padecido históricamente de este enorme problema ideológico que El Salvador era el único país de toda América Latina que tenía ejército y fuerza armada en Irak. Por cuestiones netamente ideológicas. ¿Qué ganamos de eso? No tengo ni idea hasta el momento. Pero eran razones ideológicas. Muchos tratos en El Salvador, muchas cuestiones que pudieron ser muy positivas en años anteriores se perdieron por razones ideológicas. Porque los gobernantes que teníamos preferían besarle la bota a otro país y hacerle la mala cara al otro, cuando estos dos sí estaban comerciando entre ellos, se daban la mano y uno le ayudaba incluso al que podría ser su enemigo ideológico, le ayudaba a ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Estoy hablando de Estados Unidos y China, porque Estados Unidos colaboró para que China entrara a esta organización. Y al final ellos pueden decir en política o ideológicamente que no son como el agua y el aceite, pero comercialmente hablando la cosa cambia y eso es a lo que está jugando El Salvador en estos momentos. Son cosas puntuales que debemos entender para no caer en estos juegos ideológicos que a la gente al final del día lo que necesita es que se mejore la calidad de vida independientemente del país con el que haces el trato, un trato comercial que beneficie a la población, que ayude a crecer la economía y que por supuesto nos ayude a desarrollarnos. No vamos a hacer tampoco tratos lascivos para nuestro país como se hicieron en el pasado, también, no solo por razones ideológicas, o sea, ahí sí fueron por razones económicas, pero por razones económicas particulares, personales. Así que para que quieran venir a decir o está de un lado o está del otro, el presidente muy sabiamente ha felicitado obviamente al pueblo estadounidense en su Día de la Independencia, para que lo disfruten y entiendan que los salvadoreños, una nación que le ha dado tanto a tantos salvadoreños, somos naciones y pueblos amigos. Salvador quiere que todo el mundo sea su amigo y a la hora de hacer comercio y a la hora de entablar relaciones particulares entre pueblos, entre poblaciones y podamos compartir cultura, información y todo lo que queramos compartir entre pueblos, que sea bienvenido para los salvadoreños y para los demás pueblos del mundo. Bueno, y en noticias en corto, rápidamente vamos a esto. Los empleados públicos ahora están obligados a presentar una constancia médica si se ausentan de su labor. Esto realmente trae el trasfondo de hacer más eficiente el Estado, que de verdad no se den esas pequeñas fugas de tiempo, esas pequeñas fugas que de repente sumadas en todo el aparato estatal pueden representar muchísimo dinero para el Estado y maximizar el trabajo que se está haciendo. Son pequeños trabajos de pinza que se están realizando, que imagino que van a venir muchos más para poder hacer más eficiente el trabajo del Estado, que es en lo que mucho ha pecado los estados anteriores que estuvieron acá en el país. Y ustedes dirán, se pudo haber hecho en el gobierno anterior. Tuvimos pandemia, tuvimos el levantamiento de la economía, tuvimos la guerra contra las pandillas. Yo sé que hay muchísimos temas que muchos dirán, pero eso lo pudimos haber hecho hace 5 años. Sí lo pudimos haber hecho hace 5 años, pero habían otras prioridades. Entonces vamos de lo urgente a lo importante y así sucesivamente para que las cosas se hagan, que es lo importante, que al final del día por lo menos se hagan. El Hospital El Salvador, que la gran infraestructura que se realizó, a que la criticaron porque era un hoyo, que porque iban a hacer carpas, etcétera, en este momento ha habilitado áreas especiales para atender a los pacientes por dengue. Entonces, en este momento, ya que tenemos esa fabulosa infraestructura ahí, podemos atender perfectamente esta clase de emergencias que se están presentando y que se van a seguir presentando durante el tiempo, lastimosamente. Así es esto, no nos vamos a acabar las emergencias y algún día solo vamos a vivir en paz. Los enemigos solamente cambian y evolucionan en las sociedades y gracias a Dios ahora tenemos esa maravillosa infraestructura del Hospital El Salvador para atender a los pacientes con dengue que esperemos no sigan en aumento. Estados Unidos anunció una reducción del flujo migratorio de El Salvador, Honduras y Guatemala. Suena bonito, pero a mí no me termina de convencer, ¿saben? Uno, Estados Unidos está en periodo electoral y suena chivo decirle a la población, miren,
nosotros como gobierno hemos evitado que la gente de Guatemala, de Honduras y de El Salvador siga viniendo. No lo sé. Número 2. La cifra es como en conjunto. O sea, no especifica. De Guatemala se redujo tanto, de Honduras se redujo tanto, de El Salvador se redujo tanto. Me suena que la reducción que ha habido en El Salvador, que ha sido muy importante, se la sumaron al Triángulo Norte y la han presentado como que ahora de todos estos 3 lugares se ha reducido. Como saquemos el 100% de los 3 y como el de El Salvador es más pequeño, le suma un poquito a los demás. Lo que me da el qué pensar es el hecho de que están en periodo electoral. Entonces, si hay gente diciendo, no, pero es que... Y bueno, uno de los discursos de Trump ha sido perfectamente el de las fronteras abiertas. Open borders. Entonces, aquí cala un poco el hecho de decirle, no, miren, la gente de allá ya no hemos detenido el flujo migratorio. Entonces, no sé, no me termina de cuadrar eso, porque lo están metiendo como todo junto en un solo saco y no están dividiendo el hecho de que cuánto se ha reducido El Salvador, de Guatemala o de Honduras. Al menos las cifras que yo verifiqué no me parecía el detalle y no sé cómo lo están planteando, pero suena rimbombante y suena chivo decir que el gobierno de Estados Unidos haya registrado que ha disminuido y ellos se pueden abordar o se pueden adjudicar el hecho de la reducción ha sido por nosotros. Bordes abiertos, pero fronteras abiertas no ha habido, pero la reducción ahí está. No me convence. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Y la energía nuclear. Ya se dio aval a esto y una cuenta en X muy popular, al menos en el tema nuclear, operador nuclear, aquí tenemos el tweet, dijo, El Salvador ha dicho sí a la energía nuclear. Y bueno, o sea, ya el presidente lo había dicho, si él lo había dicho es porque eso se va a hacer. Así que son las noticias que tenemos respecto a la energía nuclear. El tema avanza en El Salvador y esperemos que esto sea un tema que venga pronto y que resuelva muchos problemas, porque una de las partes fundamentales del tema económico va a ser poder proporcionarle a los extranjeros, a cualquier extranjero que quiera venir a invertir, y hablo de empresas grandes, energía muchísimo más barata y económica, y es uno de los temas principales para reducir los costos y que El Salvador continúe siendo más atractivo de lo que ya es para que venga la inversión extranjera. Estos han sido los temas a mi consideración de la semana importantes. Si usted tiene más temas que pueda sugerir, déjelo en los comentarios. Escríbame sus opiniones respecto al programa para que sigamos mejorando y nos veremos en la próxima edición del análisis semanal con José Valdés acá en YouTube. Comparta la información, dígale a sus amigos que se suscriban, por supuesto, y también ya está activa la opción de los super gracias en los comentarios para que pueda contribuir a que este canal continúe creciendo aún más. Se los agradezco infinitamente y ha sido un placer poder compartir una semana más con ustedes. Desde acá, José Valdés.